Buenos días, bienvenidos a otro video de Tennis Intention. Hoy vamos a hablar sobre el miedo. ¿Por qué tienes miedo a jugar? ¿Tienes miedo a que el juego del tenis se dé? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué tienes miedo si no vas a perder nada? Realmente no está nada en juego. Más bien está todo por darse. Pero sin embargo, tú tienes miedo. Tienes miedo a hacer un golpe, tienes miedo a hacer una acción, tienes miedo a quedar mal visto ante los demás, tienes miedo a que digan que eres débil, tienes miedo y más miedo y más miedo. Y me dirás, ¿pero por qué tengo tanto miedo? Porque eso es lo que has aprendido desde que naciste. Te han querido mantener, controlar a través del miedo. Y eso es lo que has aprendido. Con lo cual, llegas al juego del tenis con los mismos valores, teniendo miedo, cuando es el lugar donde debes desarrollarte, donde debes entregarte, donde debes explorar. Y esto es una palabra muy importante, porque llegas al tenis a explorarte. ¿Qué significa explorar? ¿Que tienes una seguridad? No. ¿Que todo está dicho? ¿Que todo es seguro? ¿Que todo es controlable? ¿Que no? Explorar significa hacer una acción sin saber cuál será el resultado. Pero lo que pasa es que tú haces una acción en base al resultado. Entonces, es por eso que tienes miedo a realizar esa acción. Cada vez que piensas y actúas en base al resultado, no vas a poder jugar, porque ya has ido al lado opuesto del juego, que es el miedo. Con miedo no puedes jugar. Sin miedo puedes jugar. ¿Y cómo juegas normalmente? Con miedo. No con miedo, con temor. ¿Cómo hacemos para quitar ese miedo? Si lo tenemos arraigado en nuestra cabeza, en nuestro comportamiento, pues no luchando con él, eso es lo primero. Lo primero es que vayas a tu partido y no intentes luchar con el miedo, sino intenta sentirlo, intenta vivirlo. Y entonces así va a menguar, va a desaparecer y va a aparecer el otro canal que es el juego. Y si tú conscientemente eres capaz de hacer eso, de experimentar ese miedo que te da, vas a entender que ese miedo no es tuyo, que ese miedo lo has aprendido. Pero cuando pones atención a ese miedo empieza a desaparecer. Porque cuando le pones atención al miedo, vas a entender que ese miedo no es real, que esa perspectiva que tienes del juego es mentira, fue fabricada. Pero, ojo, si no pones atención a tu miedo y vuelves a poner la atención en el resultado, vas a estar constantemente en lo mismo. Porque quien hace una acción en base a un resultado, nunca va a poder jugar. Quien hace una acción por hacer una acción, sin términos medios, entonces es capaz de experimentar algo nuevo. Pregunto, ¿jugar es experimentar algo nuevo? Algo que nunca has vivido y estás viviendo en primera persona por primera vez. Sí. ¿Y eso cómo se hace? Sin miedo.
¿Y eso cómo se hace? Sin control. El resultado es lo que rompe todo la cadena de la atención, de la acción, de la focalización. Tienes el resultado y el juego. Cuando pones la atención en esto, ya pierdes todo lo demás. Si pones la atención en el juego, o en este caso, si tienes miedo en el miedo, estás olvidando el resultado porque estás atendiendo a eso que sientes. Y cuando atiendes a eso que sientes desaparece. Entonces ya podrás poner atención al juego. Porque no es que ahora tú vas a llegar a un juego y no tienes miedo. No, eso no va a suceder. No puede ser una persona y cambiarla en el momento. Vas cambiando a esa persona, ese jugador poco a poco. Bueno, esa persona. Porque acuérdate que el jugador es una persona más una habilidad. Lo que tenemos que cambiar es la persona. Entonces, si el jugador es capaz de sentir ese miedo, en el siguiente partido va a ser va a tener un rango más bajo ese miedo. Y si vuelve a sentir miedo y lo vuelve a reconocer, pone atención en ello, va a ser más bajo hasta que llegue un momento que ya no tiene sentido tener miedo. Entonces ahora sí hemos creado el jugador que ahora va a poner atención al juego. El miedo es la frontera que divide el resultado del juego. Si tiras para la izquierda, vas al resultado. Si tiras para la derecha, vas al juego. Pero ese punto medio lo decides tú, si vas hacia un lado o hacia otro, o hacia otro. Y eso no es que tomas una decisión, no. Sino que pones conciencia a ese miedo hasta que se va debilitando, desaparece. Entonces ya por naturaleza tu mente va a estar más enfocada en el juego que en el resultado. Pero si hoy tu intención, como todos, es el resultado, entonces tienes que hacer el trabajo inicial, que es abandonar el miedo. ¿Cómo lo abandonas? Poniéndole atención. Y a partir de allí, entonces, ese juego, esa manera lúdica, volverá a nacer. Y para quedarse. Porque si ya pones atención, has puesto tanta atención al miedo, que ya no te da miedo, naturalmente, que empezarás a buscar otros horizontes que son más cercanos al juego. Y abandonarás esa perspectiva natural que es el control del resultado. Muy sencillo. Como siempre, tú eliges. Adiós.